Dios del universo, cambia nuestra triste situación. Este es el tema de este día, basado en el Salmos 80. Cada himno o cada canción tiene un propósito por el cual son escritos. Por ejemplo, el himno 278, titulado Sublime Gracia, fue escrito por John Newton. Él era un traficante de esclavos y en este himno clásico expresa lo maravillado que él se encuentra de haber sido perdonado por la gracia de Dios. Y es por eso que parte de este himno, traducido al español, dice así: Sublime gracia del Señor que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. De la misma forma, el propósito del Salmos 80 es suplicar a Dios su intervención en un tiempo de gran calamidad por la cual pasaba el pueblo de Israel. Es implorar que Dios brinde su auxilio al pueblo, que se había sentido herido, deprimido y que estaba en gran dolor. Es una súplica de toda la comunidad que se presenta en este momento de crisis nacional. Y esto lo podemos mirar porque en los versículos 3, 7, 14 y 19 se repiten casi las mismas palabras. Escuche cómo dice. Versículo 3. Oh Dios, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Versículo 7. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Versículo 14. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña. Y el 19. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Ahora preguntamos, ¿de qué necesitaban ser salvados? De acuerdo al trasfondo y a la mayoría de los estudiantes de la Biblia, este Salmos 80 fue escrito durante el tiempo del rey Josías, narrado en el segundo libro de los Reyes, capítulo 22 y 23. Durante este tiempo, Israel se había apartado de Jehová a tal grado que ellos habían introducido muchos de los ídolos, muchos de los dioses de la región. Y no solamente eso, sino que todas estas imágenes eran adoradas por los mismos sacerdotes de Jehová. Escuche algunos de los versículos que describen la situación durante este periodo. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías y a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso. Y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodiaco. Hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová. Además derribó los lugares altos y lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová. Segundo libro de los Reyes, capítulo 23,
versículos 4 al 7. Esa era la situación, y fue por ello que Jehová envió un mensaje asegurando que castigaría al pueblo, y que de hecho ya estaba siendo castigado porque el pueblo estaba haciendo mal. Nosotros, hermanos, estamos pasando por una situación difícil durante estos días, ya meses. Y al igual que el autor del Salmos 80, y donde participó toda la comunidad, hoy más que nunca nosotros debemos de estar clamando, de estar orando para que nuestro Dios intervenga, para que nuestro Dios venga en nuestra ayuda, venga en nuestro auxilio, para que Dios detenga este virus. Solamente Él puede lograrlo, solamente Él puede hacerlo y solamente Él puede librarnos. Por eso este salmo es muy pertinente para este día. Versículos 1 al 3, aquí encontramos la súplica al pastor de Israel. Dice así: Oh pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín y de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. La invocación, hermanos, aquí en este versículo 1 va dirigida al pastor de Israel. Y esta metáfora del pastor, hermanos, es una expresión característica que muestra la íntima relación entre Dios y su pueblo. Resalta la protección de Dios que conduce, que dirige a su pueblo. Y de esta forma, este salmo brinda un clamor con un sentido de intimidad, de pertenencia y de confianza. Esta idea del pastor, hermanos, se deriva de una metáfora que hallamos constantemente en el cercano Antiguo Oriente. Posteriormente, esta idea es transferida a Jehová y la encontramos, por ejemplo, en el Salmos 23:1, que dice: Jehová es mi pastor. También en los Salmos 95 y en el Salmo 79, en el Salmos 100, allí volvemos a encontrar esta metáfora. Allí leemos algo como que Él es nuestro Dios y nosotros somos ovejas de su prado. Esta metáfora del pastor comunica una noción de un señorío poderoso y de una bondad maravillosa. El individuo que es parte de este rebaño tiene esa protección, tiene ese cuidado, es guiado y sabe que está seguro. Es por eso que este salmo se dirige al pastor de Israel. Debemos notar en el versículo 1 que se menciona a José: tú que pastoreas como ovejas a José. Y con esto el autor hace referencia a Israel cuando se encuentra en Egipto. De eso se va a hablar más posteriormente. Pero la mención de José recuerda la milagrosa salida de Egipto. Además, la palabra pastorear del versículo 1 es traducida como guiar en varias versiones de la Biblia. Y esto es interesante, hermanos, porque en relación con la metáfora del pastor, significa propiamente que el pueblo es conducido, que Dios guía a su pueblo y que lo conduce
a delicados pastos y que lo guía por donde hay aguas tranquilas o aguas de reposo, como dice el Salmos 23. La imagen de que Dios tiene su trono sobre los querubines es una imagen cananea. En el versículo 1, que estás entre los querubines, resplandece, y se refiere al Dios del cielo que tiene su trono sobre las nubes. De hecho, también en el versículo 14 leemos lo mismo. Ahí dice: oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo. Así es como Dios se dio a conocer en la historia temprana de Israel. Por ejemplo, en el primer libro de Samuel, capítulo 4, ahí se habla de que Él tiene su trono sobre los querubines. Pero esta imagen posteriormente se trasladó a Jerusalén cuando también es trasladada el arca en el tiempo de David. Es una imagen también de Baal, como el Dios del cielo de los cananeos, que brillaba deslumbrante como el Dios de la tormenta. Pero ahora es aplicada a Jehová, al pueblo de Israel, que también se manifiesta deslumbrantemente como quien tiene su trono sobre los querubines. Pero además, hermanos, a mención de los querubines, hace referencia al arca del pacto, donde estaban los querubines, y que era un objeto de la presencia visible de Dios. El arca del pacto era un signo visible de que Dios estaba con su pueblo, de que Dios lo guiaba, de que Dios jamás se apartaba de su pueblo. Y esta oración, hermanos, va dirigida a ese pastor que está presente, a ese pastor que es el único que puede ayudar en este tiempo de angustia. Pero también miramos, hermanos, que en ese versículo 2 habla acerca de que Dios debe de manifestarse para juzgar. Despierta tu poder delante de Benjamín, delante de Efraín, delante de Manasés, y ven a salvarnos. En ella, hermanos, Jehová, como el Dios que está presente, como el Dios de guerra y como el héroe, interviene en favor de su pueblo. Ante las amenazas de los enemigos, Jehová interviene y viene a salvar con su poder. Es decir, con su fuerza de héroe, viene para prestar su ayuda a su pueblo y le ofrece su salvación. Y en el versículo 3 encontramos esa frase que se va a repetir, como ya lo hemos mencionado 4 veces. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Y ese resplandecer del rostro de Dios es señal de que el Señor se vuelve misericordiosamente hacia su pueblo y lo bendice. Es así también como Dios le ordenó a Moisés que Aarón debería de bendecir al pueblo. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Este implorar de la luz divina es pedir la intervención salvadora y liberadora de Dios. Resplandecer el rostro de Jehová significa que Él muestra su misericordia. El rostro de Jehová que resplandece sobre el fiel israelita equivale a ser receptor de su bondad y de su paz. De hecho, pudiésemos decir que equivale a todas las bendiciones materiales y espirituales. Así que aquí tenemos, hermanos,
esta súplica al pastor de Israel. Ahora, en los versículos 4 al 7, encontramos que Israel se encuentra avergonzado y humillado por las naciones vecinas. Israel se encuentra avergonzado, humillado por las naciones vecinas. Versículos 4 al 7. Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Le diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos, y nuestros enemigos se burlan entre sí. Israel, hermanos, se encuentra avergonzado por las naciones vecinas. Y afirman estos versículos, hermanos, que esta calamidad ha sido traída por Dios mismo. Fue Dios el que propició las condiciones de escarnio, de burla de los enemigos de Israel. Es decir, la crisis que vive el pueblo está relacionada con la voluntad divina. Dios gobierna, Jehová reina. Todo lo que sucede es porque Él lo permite. Y aquí lo vemos, hermanos, claramente, que esta crisis que está viviendo el pueblo está relacionada o es por la voluntad divina de Dios. Fue Jehová quien ha dado de comer al pueblo pan de lágrimas y le ha dado a beber lágrimas en gran abundancia. El pan de lágrimas, hermanos, nos hace pensar en una desgracia que ya se ha prolongado durante mucho tiempo. El pueblo se ve en medio de una gran calamidad, y no solamente por un corto tiempo, sino que ya ha sido durante bastante. Pero lo más atormentador es que todas las súplicas, hermanos, han sido inútiles de acuerdo a lo que leemos en estos versículos. Es por eso que el autor lo expresa en forma interrogativa. ¿Hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Es lo que pregunta el autor. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos vas a escuchar? ¿Hasta cuándo vas a detener esto? ¿Acaso no es así como nosotros oramos? Y le pedimos a nuestro Señor que ya detenga este virus. ¿Hasta cuándo vamos a estar así? Este clamor, hermanos, es la petición de ayuda que surge de lo más profundo del alma humana. El salmista indaga en torno a su futuro, pues la desgracia tiene el potencial de una destrucción total. El versículo 6 podría hacer referencia al declive del poder asirio, durante el cual los enemigos de la región se disputaban la supremacía sobre estos territorios. Y es por eso que el salmista pide a Jehová angustiadamente que cese su enojo contra su pueblo y que lo salve. El orante ve que los edomitas, los moabitas ocupaban territorios de Israel y que se levantaban en contra de ellos. Pero lo que es peor es que se burlan del pueblo de Israel, siendo humillados y abandonados por parte de Jehová su Dios. Aquel Dios que les había ayudado en el pasado, ahora los ha abandonado, y por eso los enemigos se burlan del pueblo de Israel. Y por ello la comunidad una vez más suplica que Jehová intervenga y los restaure en el versículo 7. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Es la segunda vez que ya se ha repetido este versículo. En tercer lugar, miramos en los versículos 8 al 16, hermanos, la metáfora de la viña trasplantada, abandonada y devastada. La viña trasplantada, abandonada y devastada.
Versículo 8. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella, e hiciste arraigar sus raíces, y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra, y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar, y hasta el río sus renuevos. En esta sección, hermanos, se sitúa la negra catástrofe del presente sobre el luminoso trasfondo de las primeras acciones salvadoras de Jehová. Aquí, hermanos, miramos cómo Dios intervino en el pueblo de Israel durante el tiempo que estuvo en Egipto y cómo lo trajo desde Egipto hasta Canaán, derrotando y echando fuera a naciones que había allí antes. Esa es la imagen. En estos versículos, Israel es comparado con una vid. Y es, hermanos, una metáfora que presenta de manera intuitiva el camino recorrido por el pueblo de Dios. Una vez más, el versículo 8 alude a la tradición del Éxodo. Ahí leemos lo siguiente: hiciste venir una vid de Egipto, y se hizo lugar para su plantación o trasplantación cuando Jehová expulsó del país a los cananeos. La vid echó raíces y llenó el país. En los versículos 8 al 11, una bella imagen ilustra, hermanos, el derecho divino de Israel a la posesión de la tierra. Y al mismo tiempo se describe, hermanos, con mucho acierto, cómo Israel fue poco a poco tomando posesión de todo el territorio. El dominio soberano sobre el país halla su expresión en el versículo 10. Los montes fueron cubiertos de su sombra, y con sus sarmientos los cedros de Dios. Y de la poderosa extensión habla el versículo 11. Extendió sus vástagos hasta el mar, hasta el río sus renuevos. Aquí se piensa, hermanos, en el gran reino de David, que durante el tiempo de Salomón, dice la Biblia, que ese reino se extendía desde el mar Mediterráneo hasta el gran río Éufrates. Ahora bien, en los versículos 12 al 16, comienza el lamento por la disolución de aquel orden dispuesto por Dios mismo. La metáfora de la vid se transforma ahora en la imagen de la viña. Y esta metáfora es más adecuada a la expansión descrita en los versículos 9 y siguientes. Regularmente, las viñas se rodeaban con vallados o cercas de piedra para protegerlas contra los animales salvajes o los intrusos, tal como lo leemos en Isaías 5. Pero como ya vimos, Jehová en su ira derribó esos vallados, y así Israel, sin protección alguna, queda a merced de los extraños, a merced de sus enemigos. El versículo 13 describe los daños causados por las bestias salvajes. La destroza el puerco montés, y la bestia del campo la devora, es lo que leemos ahí. Algunos comentaristas sugieren que el puerco montés o el jabalí del bosque, con su singularismo suspenso, es una alusión a Egipto. Y entonces estaría en lo cierto la hipótesis formulada a menudo que este salmo tiene como trasfondo el tiempo del rey Josías, que fue cuando el rey faraón Necao vino en una incursión en contra del pueblo de Judá.
La extensión que encontramos en los versículos 14 en adelante, hermanos, y lo hace una vez más con una exclamación de súplica dirigida a Jehová, para que mire con misericordia desde el cielo. Es una repetición en una forma o en palabras diferentes de las dos veces que ya se ha repetido en el versículo 3 y el versículo 7. Ahora el 14 dice: oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña. En los versículos 15 y 16 se compara a Israel con un huerto plantado por Jehová y al que él debe ahora de restaurar. Por ello le suplica en oración que actúe ahora. Se le pide que ya intervenga. Implora que Dios actúe. La reprensión de tu rostro o la amenaza de tu rostro, como también es traducido el versículo 16b, perezcan por la reprensión de tu rostro, es la presencia de Dios en su manifestación para traer juicio. Eso es lo que significa esa parte: perezcan por la reprensión de tu rostro. Señor, que nuestros enemigos sean derrotados. Pedimos que tú intervengas, porque solamente tú puedes lograrlo. Finalmente, en los versículos 17 al 19, asociada con la oración pidiendo que sean vencidos los enemigos, se halla una oración en favor del rey. Ahí leemos lo siguiente: sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Se halla esta oración en favor del rey. Encontramos otros salmos, otros pasajes, aún en el Nuevo Testamento también, que debemos de orar por nuestras autoridades. Aquí se hace una oración por el rey, una intercesión por el rey, porque si el rey hacía lo bueno y dirigía al pueblo a seguir a Jehová, el pueblo también lo hacía. Se ora por el rey. Hay muchos salmos que hacen una oración por el rey, y aquí tenemos un ejemplo de eso. Y este versículo 17 es una referencia de honor que se hace al rey, el cual, de acuerdo a la tradición, está sentado a la diestra de Jehová. Eso es lo que dice el Salmo 110:1. Es digno además de tenerse en cuenta el hecho de que en este lugar al rey se le llama el Hijo del Hombre. Y aquí se escucha el nombre que en Daniel 7:13 pondrá de popularidad el complejo de imágenes que lleva inseparablemente. Por eso se cree, hermanos, que este pudiese ser un salmo mesiánico. El que la divinidad críe al rey es una viejísima imagen mítica del Oriente Antiguo. Es una imagen, hermanos, que tiene sus raíces en relación del padre a hijo que existe entre Dios y el rey, tal como lo leemos en el Salmos 2, versículo 7. La intercesión en favor del rey alienta todas las esperanzas de Israel. El pueblo ora por el rey porque ellos quieren que Dios de alguna forma renueve ese reino al tiempo del rey David. El rey David fue, si no es que el más grande de los reyes, y fue durante ese tiempo cuando el reino de Israel alcanzó su más grande esplendor, y el pueblo quiere de alguna forma una renovación a esos tiempos.
de David, se esperaba una restauración de Israel. Ahora bien, en el versículo 18 muestra una notable semejanza con la promesa hecha solemnemente por el pueblo en la asamblea de Siquem, de acuerdo a Josué capítulo 23. Ahí leemos lo siguiente: así no nos apartaremos de ti, vida nos darás e invocaremos tu nombre. Aquí se trata de una declaración mediante la cual el pueblo se compromete a ser fiel a Jehová. Es una declaración como las que eran comunes en Israel cuando se renovaban las relaciones entre Dios y su pueblo. Y debe de entenderse como un voto de acción de gracias. Y finalmente, hermanos, encontramos una vez más, ya por cuarta vez, el versículo donde se pide que Dios intervenga. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Y así, hermanos, es como la comunidad pide en este salmo que Jehová haga acto de presencia y que se manifieste. Ellos son plenamente conscientes de que Dios tiene poder absoluto, de que Él puede ayudarlos y de hecho de que Él es el único que puede ayudarlos. Y por eso ellos claman y por eso ellos hacen esta oración. De acuerdo a la tradición, este salmo se oraba de cuando en cuando, y especialmente cuando el pueblo estaba pasando por una crisis severa. Y se cree que el sacerdote iniciaba, y entonces el pueblo interrumpía en el versículo 3, en el versículo 7, en el versículo 14 y en el versículo 19. El sacerdote inicia la oración y entonces el pueblo interrumpía diciendo: oh Jehová, Dios de los ejércitos, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Hoy más que nunca, hermanos, nosotros deberíamos de hacer la oración de este salmo. Estamos pasando por un tiempo de crisis.